Profesor, buenas noches. Voy a exponer mi trabajo sobre la reforma agraria. Empezaré abordando la pregunta sobre si fue beneficiosa para el Perú o no. Desde mi punto de vista, considero que sí lo fue por razones políticas, económicas y sociales que explicaré a lo largo de este video. La reforma agraria se dio el 24 de junio de 1969, impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? En ese momento el Perú tenía una infraestructura agraria profundamente desigual. Los grandes o las grandes haciendas concentraban la mayor cantidad de tierras, mientras que los campesinos trabajaban en condiciones serviles, ¿no? La reforma no solo fue una medida económica, sino una transformación social que buscaba la justicia, la equidad y el reconocimiento para millones de peruanos en el campo. Entre los años 1969 y 1979 se expropiaron más de 9 millones de hectáreas y miles de haciendas fueron intervenidas por el Estado. Eh, bueno, antes de la reforma, gran parte de las tierras agrícolas estaban concentradas por los hacendados. Eh, durante siglos, los grandes propietarios rurales dominaron no solo la economía, sino también la política regional, pero gracias a esta reforma rompió ese esquema feudal. Como resultado, más de 9 millones de haciendas fueron expropiadas, reduciendo significativamente el poder político y económico de los grandes terratenientes en el país. Bueno, se devolvió al campesino su derecho a ser ciudadano y se le dejó de tratar como un simple peón. Este, además se redujo las tensiones sociales que de no haberse atendido pudieron haber desencadenado conflictos armados como sucedió en otros países de América Latina. Bueno, en resumen, fue una medida política que democratizó el poder en el campo y sentó las bases para una nueva relación entre el Estado y los sectores rurales, ¿no? En el ámbito económico, según las cifras de la reforma agraria, aproximadamente más de 9 millones de hectáreas y que benefició a cerca de 370.000 familias campesinas, convirtiéndose en una de las mayores redistribuciones de América Latina durante el siglo XX. También se crearon reformas de organización como las cooperativas agrarias de producción que buscaba el trabajo colectivo. Bueno, aunque estas siempre no funcionaron bien, se dio un paso muy importante, ¿no? La tierra dejó de ser un privilegio y pasó a ser un derecho de de las personas que trabajaban para los hacendados, ¿no? Esta reforma, eh, o bueno, antes de la reforma, cerca del 2% de los propietarios controlaba gran parte de las tierras agrícolas del país, ¿no? Además, se activaron zonas productivas que antes eh, estaban subutilizadas. Eh, Esta reforma no resolvió todos los problemas del agro, sino también democratizó el acceso a los recursos. Este, en el ámbito social, el mayor logro de esta reforma agraria fue sin duda el impacto social, ¿no? Se puso fin a siglos de servidumbre, abuso y discriminación en haciendas. Con la eliminación de este sistema, miles de campesinos dejaron de depender de los terratenientes y obtuvieron un mayor reconocimiento de sus derechos, ¿no? Diversos estudios señalan que la reforma agraria eliminó relaciones de dependencia propias del sistema y permitió un mayor
reconocimiento social, político de la población campesina. Eh, También fortaleció la identidad campesina e indígena. Muchas comunidades recuperaron sus tierras ancestrales y con ello su cultura y sus tradiciones, ¿no? En pocas palabras, fue una conquista social que cambió la vida de millones de personas en el Perú. En conclusión, reconozco que esta reforma agraria no fue perfecta. Hubo errores técnicos de planificación y abandono por parte del Estado, pero eso no invalida su valor como medida histórica de justicia social. Más de 5 décadas después, la reforma agraria sigue siendo uno de los cambios sociales más importantes de la historia republicana del Perú, ¿no? Gracias a esta reforma, eh, la mayor parte de las tierras expropiadas fue adjudicada a aproximadamente 370.000 familias campesinas que antes no tenían acceso a la propiedad agrícola. Bueno, hoy en día cuando hablamos de derechos, de inclusión, de equidad, no podemos olvidar que la reforma agraria fue uno de los primeros grandes pasos en esa dirección, ¿no? Por todo esto, sostengo con firmeza que sí fue beneficiosa para el Perú. Gracias.